Bien, este tema de teoría de las políticas públicas es crucial en este curso porque entendemos o nos aproximamos a la comprensión del proceso por el cual un Estado toma decisiones. Es decir, este es un proceso que desde hace muchos años se está estudiando, que no es fácil de despejar, ni en la teoría ni a través de investigaciones empíricas. ¿Por qué? Porque el Estado funciona como una caja negra. Esa es la expresión metafórica más aproximada que tenemos disponible, en el sentido de que no se sabe en realidad qué actores y mediante qué procedimientos de negociación un Estado toma decisiones. Esta metáfora se la debemos a David Easton, es una propuesta desde 1953, ya tiene muchos años, que está consagrada a estudiar este fenómeno, ¿no? Este es un experto, un politólogo experto que dejó esta impronta y que dice cosas interesantes aún para entender este asunto o tratar de aproximarnos a este asunto de las políticas públicas. Bueno, en términos generales, los estados actuales o los estados liberales o los estados burgueses o los estados capitalistas, bueno, son vistos como una caja negra. No obstante, los estados que se hacen llamar comunistas o socialistas actuales también operan bajo esta misma figura, bajo la figura de caja negra. Así se llamen de esa manera. En el fondo también, como ya les he dicho, son estados capitalistas con tres excepciones que tenemos hoy disponibles, como Corea del Norte o Cuba y una que otra nación en África, pero en general aplica para todas, pero vamos a concentrarnos en cómo, para todos los tipos de estado actuales me refiero, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en los estados latinoamericanos, estados liberales típicos que hay en nuestro continente, subcontinente latinoamericano, y que nos puede ayudar bastante pues, a entender cómo funciona esto, ¿no? Así sea de manera aproximada. Entonces, como le digo, el Estado, ahí aparece una figura en la presentación, el Estado es como una caja negra, hay actores que participan dentro de esa caja negra, toman decisiones, ejecutan procedimientos, pero no se sabe en concreto qué hacen. Entonces vamos a tratar de ver esto con algunos presupuestos y algunos ejemplos. ¿Bien? Bueno, las políticas públicas, en términos muy sencillos, pues es un proceso mediante el cual el Estado responde a las demandas sociales o a las demandas generales de una población. Las políticas públicas logran producir unos resultados muy claros, muy visibles, que son las famosas leyes, decretos, normas, planes, programas, etcétera, de desarrollo o sectoriales, que son lo que aparece publicitado en la prensa o en la prensa oficial de un estado y que son visibles y que efectivamente son objeto de todo tipo de comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Pero en resumen, las políticas públicas corresponden a un proceso en realidad que implican demandas sociales, procesamientos internos de esas demandas en la caja negra o en el Estado, y el resultado son unas leyes, normas, decretos o planes de desarrollo, planes sectoriales, ¿no? O programas de desarrollo, etcétera. La política o las políticas públicas debemos entenderlas desde esta perspectiva. Todo Estado burgués o Estado liberal o Estado capitalista produce políticas públicas y sigue esta lógica general que yo acabo de resumirles, ¿no? Ahora bien, vamos a mirar un ejemplo un poco más asentado, ¿no? Un poco más sencillo. Por ejemplo, hay una masa de ciudadanos o de grupos de interés, por ejemplo FECODE o los sindicatos de profesores universitarios, que exigen una reforma educativa. Esa es una demanda de entrada a la caja negra. Al interior del Estado hay una serie de grupos de interés, ministros, partidos políticos, sindicatos que tienen algunos representantes, lobistas, personas que hacen cabildeo, todos ellos, por supuesto el gabinete del gobierno, todos ellos pueden entrar a discutir esta demanda si esa demanda es lo suficientemente potente o importante para la estabilidad o para la legitimidad del Estado. Entonces atienden la demanda que se está haciendo en el sector educativo, discuten, negocian al interior de esta caja negra
y producen unos resultados que puede ser, por ejemplo, una nueva ley educativa. Ese sería el resultado de ese proceso oscuro que se produce al interior de la caja negra o del Estado, una nueva ley educativa. Este es más o menos la abstracción de lo que sucedería ante un ejemplo de una demanda ciudadana o una demanda del movimiento estudiantil, profesoral, etcétera, del movimiento de la educación en un país determinado. Claro, como ustedes pueden notar, esto es una abstracción, es decir, el proceso es mucho más complejo e implica el anidamiento de varios actores, la coincidencia de muchos factores también, pero se puede explicar en términos generales de esa forma. Obviamente hay unas variaciones que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, los medios de comunicación aumentan mucho el ruido de la demanda social. Si el medio de comunicación enfoca su atención en un problema público, la propia agenda del medio de comunicación puede magnificar o darle resonancia al problema público que se está señalando y rápidamente llegar al Estado y ser atendido por los actores dentro de la caja negra, ¿no? Voy a ponerles un caso que ridiculiza un poco la situación. Un niño cae en una alcantarilla, el niño genera pues la atención de la prensa llega, la prensa local, la prensa regional y a escala la prensa nacional, incluso puede llegar a la prensa internacional, y ese foco que generan los medios de comunicación sobre ese problema particular, local, de una vereda o de un barrio de Ibagué, por ejemplo, del hecho de que el niño se cayó en una alcantarilla, produce un impacto tal al interior del Estado que se ven obligados a sentarse a tomar medidas. Allí entran, repito, gremios políticos, ministros, etcétera, pueden incluso llegar a entrar a discutir el asunto, a negociar medidas, acciones para poder atender el problema de las alcantarillas que están destapadas en Colombia, por ejemplo, a partir solamente de esa situación mediática que se presentó. Al final puede salir una nueva ley, si el niño se llama Roberto, pues sería la ley Robertico, y la ley Robertico diría que es perentorio que todos los alcaldes tapen las alcantarillas de los municipios del país. Esto es una cosa más o menos ridiculizando lo que pasaría, pero así más o menos funciona en realidad cuando los medios de comunicación ingresan a tocar un tema de interés local y se magnifica a nivel nacional, ¿no? Esas leyes sobre alcantarillas pues tratan de cumplirse, tratan de ejecutarse, pero más que nada tienen el propósito de mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que el Estado está allí para resolver problemas, de que dichos problemas ya tienen avisorado en el horizonte una solución concreta, que es la ley Robertico, que consiste en tapar las alcantarillas con presupuestos ya aforados, etcétera, etcétera, toda una retórica al respecto, etcétera. Pero obviamente nadie, o en muy pocos, porque así funciona el Estado, ¿no? En su lógica de opacidad permanente, nadie se ocupa precisamente en estudiar o en hacerle seguimiento si efectivamente la ley Robertico se va a cumplir o no. Entonces pueden pasar los años y la ley Robertico no opere, no tenga recursos en realidad, no simplemente, y caigan otros niños en las alcantarillas de Ibagué y no siga pasando nada, ¿no? La idea es, en realidad, una salida de emergencia que tiene el Estado por obligación que hacer ante una respuesta que está haciendo los medios de comunicación muy sentida, de mucha resonancia, y que le exige reaccionar. Pero no siempre ese tipo de soluciones, pues en realidad van y atienden el problema de fondo. Hay muchas maneras de reaccionar, esto es solamente una, que como les digo, ridiculiza la situación real, pero ayuda a entender, pero hay algunas maneras finitas de reaccionar por parte de esta caja negra ante los problemas públicos o las demandas sociales. Yo les acabo de decirles uno, y es resolver el problema de manera cosmética, o sea, resolver el problema de forma temporal y no estructural. Eso es un típico, y es la más usada, una típica reacción que tiene el Estado a la hora de producir políticas públicas, a la hora de generar soluciones a las demandas. Una, no resolver el problema de forma estructural. La segunda, no hacer nada. Esa es otra solución, no hacer nada. Es decir, el Estado puede mandar un mensaje mediático, puede decir que todas las estrategias y todo el aparato estatal está encaminado a resolver un problema, yo qué sé, los incendios forestales, pero en realidad no se hace nada, es solo un mensaje mediático.
se produce incluso un documento técnico diciendo que se va a hacer algo, pero no se hace nada. Entonces, la segunda reacción es no hacer nada. Y la tercera, que es la menos frecuente, la que menos en realidad se opta por materializar, es hacer o acometer una solución estructural. O sea, ir a la raíz del problema y resolverlo, o al menos tratar de resolverlo en parte en sus aspectos estructurales. Claro, las soluciones estructurales o parcialmente estructurales casi siempre provienen de inmensas movilizaciones sociales. Es muy extraño el hecho de que un parlamento o de que un Estado esté preocupado por iniciativa propia de hacer reformas estructurales. Es muy difícil que ello pase. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el estallido social. Si ustedes revisan el estallido social, son varios estallidos sociales, es 2019, 2020, 2021. 2021 es muy importante también. ¿Quién protagoniza eso? Las juventudes rebeldes, desempleadas, ignoradas, marginadas por el sistema, y un movimiento estudiantil muy fuerte, sobre todo de estudiantes universitarios, también los hay de colegios, y algunas expresiones de profesores universitarios. Esa suma que generó muertes, ¿no? Esa suma de personas que se movilizaron, enorme, que nunca se había visto en el país desde 1977, el paro cívico del 77 en Colombia, hasta ese momento no se había visto una movilización de ese tamaño. ¿Qué en realidad consiguió, si ustedes miran en plata blanca, qué fue lo que sucedió como respuesta a este estallido social? En concreto, lo que ustedes ven es gratuidad educativa. Eso es lo que se logra. Los estratos 1, 2 y 3 tienen el beneficio obtenido en las luchas sociales de matrícula cero. Muchos de ustedes que quizás se lo encontraron, ¿no? Llegaron a estudiar con matrícula cero, recuerden que aquí en Colombia pasaron décadas y décadas y décadas de dificultades de acceso de la población pobre a la educación universitaria. Décadas y décadas. Es decir, casi que desde que se funda la República, la educación superior estuvo vetada, o estuvo en realidad aislando permanentemente a las clases populares. Nunca se había visto eso, claro, pero son 80 personas muertas, son jóvenes mutilados, etcétera, etcétera. Miren el fenómeno, el estallido social que hubo detrás para poder obtener un resultado concreto. El Estado se vio obligado a hacer al interior de su caja negra negociaciones, discusiones, pactos, etcétera, acuerdos de todo tipo, y finalmente proponerle a la sociedad, en virtud de esa enorme presión social, proponerle a la sociedad una nueva política de gobierno, que fue, en ese momento le correspondió a Duque, ir poco a poco sufragando los gastos en educación superior de las poblaciones pobres de Colombia. Y con el gobierno actual se lleva esto a plan de desarrollo, a Plan Nacional de Desarrollo, y la gratuidad queda consagrada ya a nivel de ley del Plan de Desarrollo. Entonces, y ya es muy difícil que ese logro se retroceda, es muy difícil ya, porque la conquista social es difícil hacerla retroceder en términos generales. Políticamente es muy costoso para cualquier partido político o para cualquier congreso, etc. Entonces, esto no llegó de la nada y es un buen ejemplo de cómo funciona la caja negra, ¿no? Al final logra darle una salida al problema y le propone una matrícula cero a la población. Bueno, no le propone, le resuelve positivamente la petición de una matrícula cero. Incluso aquí se olvida algo, y es que la primera, o quizás las primeras manifestaciones estudiantiles pidiendo matrícula gratuita se dio en la Universidad del Tolima. Compañeros de ustedes que ya se graduaron, que por esa época se tomaron la universidad e hicieron una huelga de hambre. Es una de las primeras expresiones en ese sentido, en la Universidad del Tolima. A lo que la gobernación se negó, a lo que el rector actual se negó, a lo que el director del IDEA se negó, está publicado, los medios registraron eso, se negaron a la gratuidad. Luego, cuando vieron que el estallido social generaba unas consecuencias negativas en general para la estabilidad de la sociedad, incluso para la convivencia de las juventudes en la ciudad de Ibagué, etc., poco a poco fueron cediendo y empezaron a darle un giro al discurso.
El gobernador de la época dijo, estoy dispuesto a discutir matrícula cero. El rector de aquí dijo, quisiéramos revisar ese asunto, etc. Entonces fíjense que detrás de esto hay una enorme movilización social y las autoridades de las instituciones educativas se ven presionadas, compelidas a aceptar o a atender la demanda por este tipo de presiones o demandas sociales. No sucede de forma gratuita, no sucede sin ninguna movilización. Esto está claro y las evidencias son abundantísimas y no voy a entrar en más detalles, pero así funciona esta caja negra. Entonces, 3 soluciones, 3 salidas, repito, no hacer nada, atender en forma superficial el problema y tratar o resolverlo de forma estructural. Caso de gratuidad o matrícula cero. Esto es un caso típico de entrar a resolver un problema estructural con una medida pues creíble y sustentada por el Estado, ¿no? De forma cierta y es duradera, ¿no? Ustedes creo que ya, la mayoría de ustedes ya tienen matrícula cero si están en estratos 1, 2 y 3. Esto antes no sucedía, ¿eh? Es importante que ustedes que no lo vean como un regalo, sino como un producto de una lucha social intensa y violenta. Aquí recordemos lo que vimos sobre la política, ¿no? El político y las nociones de la política, el Carl Schmitt, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí les presento un dibujito donde aparece una especie de caja azul con unos inputs. Los inputs son las demandas sociales que se le hacen al Estado. El Estado es ese recuadro azul que aparece con el número 2. Vienen unos outputs que son las salidas de esa cajita azul, y esas salidas son las normas políticas o planes o leyes, etcétera, que salen de ese Estado o de esa caja negra. Y luego hay una flechita que quiere decir retroalimentación o que quiere decir evaluación, reacciones también, que la propia sociedad tiene frente a la ley que se ha pronunciado o frente a la política pública que se ha enunciado como la solución a una demanda, ¿no? Siempre hay una retroalimentación, ¿no? En general no cae en el vacío, sino que los distintos actores sociales están muy atentos, sobre todo los más sensibilizados, los más interesados, están atentos en si la ley se está cumpliendo. E incluso eso puede generar un nuevo círculo, un nuevo circuito de presiones sobre la caja negra si no se están cumpliendo los objetivos planeados o planteados inicialmente, ¿no? en la ley. Bien, así funciona esto. Ahora, ¿qué se discute al interior de la caja negra? No se sabe en detalle, ¿no? O sea, ¿qué factores internos, qué factores de poder, qué poder real es el que adentro de esa caja negra se está desarrollando? No se sabe en detalle. ¿Qué suponemos? Por ejemplo, si es una ley que afecta a las farmacéuticas, los lobistas de los laboratorios, de las corporaciones farmacéuticas, incluso de la industria que surte, por ejemplo, los elementos básicos, los insumos básicos para la producción de los medicamentos, que pueden venir del sector agroindustrial, todos ellos se supone que van a los congresos a hacer presión para evitar que una ley perjudique los intereses de las farmacéuticas. Se supone que los partidos políticos que fueron financiados por esas farmacéuticas también tengan intereses dentro del Congreso en no dejar realizar reformas que perjudiquen a ese sector. Es muy probable que el presidente de una nación haya llegado a la presidencia con recursos de las farmacéuticas, no solo con otros recursos, incluyendo, el de las farmacéuticas. Entonces, estos actores pueden presionar mucho la agenda legislativa y pueden impedir que se hagan reformas. Incluso pueden chantajear o amenazar a los congresistas con toda suerte de estratagemas, ¿no? Para que no aprueben estos recursos, estos cambios legislativos, perdonen. Entonces, allí se puede suponer que hay una serie de negociaciones que se hacen a la sombra y que buscan que no se produzcan cambios. También pueden existir académicos o tecnócratas a los cuales las farmacéuticas recurren para que sean la voz de los expertos en los medios y digan cosas a favor de las farmacéuticas. Eso también pasa, y pasa mucho. Los mayores defensores de las normatividades más letales para la población vienen de la academia.
O sea, es así dicho literalmente. De Noll, un sociólogo canadiense muy importante, muy interesante, él tiene un estudio sobre esto, se llama mediocracia. Las tecnocracias son en realidad las que mejor injerencia y capacidad de convencimiento tienen hoy mismo en la opinión pública cuando se trata de sustentar una ley o un programa, y vienen de estas universidades, vienen de las universidades de élite, para hablar del top, ¿no? de este tipo de fenómenos de injerencia de la tecnocracia en el poder. Entonces, esto no lo podemos perder de vista. Tienen las habilidades del lenguaje, las habilidades técnicas, estadísticas, tienen las habilidades para poder convencer a la gente a través de datos, tesis, etcétera, ¿no? Simulaciones de demostraciones o retóricas de demostraciones, todo ese tipo de cosas la usan los científicos sociales o científicos aplicados, de la ciencia aplicada, etcétera, para poder convencer a la población a favor de una farmacéutica, por ejemplo. Eso también sucede. Entonces, allá dentro de esa caja negra hay muchas negociaciones en juego y hay muchos actores tratando de participar. Por supuesto, hay quienes presionan para que se produzcan los cambios. Muy seguramente habrán fundaciones, habrán organizaciones de la sociedad civil, habrán partidos de oposición que están interesados en que sí se cambie la norma, que sí se produzca un cambio normativo, y que pelean, ¿no? Discursivamente, pelean dialécticamente en los congresos para que sea posible un cambio, ¿no? Hablando de un tema contemporáneo, un tema muy actual en Colombia, y es sobre el manejo de los medicamentos, ¿no? El uso de las patentes, etcétera, de los medicamentos, que es un tema muy sensible, ¿no? La provisión de medicamentos es un tema muy sensible, etcétera. La disponibilidad para los usuarios, los sobrecostos a la hora de adquirir los medicamentos, los negociantes o intermediarios, todo eso requiere regulación. Y las normas, pues, cuando se cambian en un sentido u otro, generan afectaciones o generan impactos, obviamente, en los intereses que están en juego. Entonces, esto es otro ejemplo que ustedes pueden ver, que se está desarrollando hoy mismo en la agenda de los medios de comunicación en Colombia. Bueno, finalmente es importante que ustedes tengan claro que la caja negra en algunas naciones tiende a ser más transparente que en otras, o tiende a ser menos opaca que en otras. Es decir, hay un poco más de visibilidad del debate público, del debate interno de la caja negra. Es un poco más visible los intereses que hay en juego. Se publican, por ejemplo, el listado de lobistas o gente que hace el cabildeo, ¿no? correspondiente de las farmacéuticas, por ejemplo, o de cualquier otro sector empresarial, que están haciendo el trabajo de presionar a los congresistas o presionar a los gobiernos para que se apruebe una ley. Entonces, está claro quién está financiando qué lobistas están actuando a favor de qué medida o política. Entonces se ve un poco más transparente. Sin embargo, siguen siendo los clubes, siguen siendo los lugares ocultos, los lugares a la sombra, preferidos de las élites para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Es decir, en general, recordemos que los estados, como producen una profunda jerarquización socioeconómica y por tanto una jerarquización de poder político, pues obviamente siempre tendrá nichos de decisión importantes, estratégicas para el Estado, y esos nichos nunca serán públicos, siempre estarán a la sombra de la población no, incluso por definición no ingresa o no participa de las decisiones que se toman en esos nichos de poder. Es la naturaleza de los estados en general, de los estados capitalistas del mundo occidental, o los estados capitalistas de lo que hoy llamamos el eje comunista o el eje socialista, que ya hemos mencionado en otro momento, ¿no? Que siguen siendo estados capitalistas, ¿no? Bien, entonces dejamos hasta aquí y luego entramos en una discusión del taller.